Una orden para atender. Sermón número 2235. Sermón previsto para leer el Día del Señor, el 20 de diciembre de 1891. Pronunciado por Charles Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano, NEWINGTON, la tarde del Día del Señor, 19 de abril de 1891. La palabra del Señor está contra ti. Sofonías 2:5. La palabra del Señor estaba en contra de la tierra a la cual estas palabras fueron dichas. Todo el versículo dice: ay de los moradores de la costa del mar, la nación de los cereteos. La palabra del Señor está contra ti, oh Canaán, la tierra de los filisteos, aun te destruiré, y no quedará morador. Esta contienda solo podía tener un fin, porque detrás de la palabra del Señor estaba el Señor mismo. Ay del que pleitea con su hacedor. ¿Quién se atreverá a oponerse a su voluntad soberana? Todas las fuerzas están bajo su mando y son insensatos, en verdad, quienes le dicen: ¿qué estás haciendo? Sin embargo, no he venido aquí para hablaros simplemente de la tierra de los filisteos y de los pecadores que la habitaban. El objetivo de mi sermón es acerca de los hombres y mujeres que ahora viven y a quienes puedo decir con verdad: la palabra del Señor está contra vosotros. Que despiertes para ver la verdad de esta terrible sentencia y, por el poder del Espíritu Santo, seas movido de inmediato a huir de la ira venidera. Los filisteos eran una de las naciones cananeas y eran tan prominentes que dieron su nombre a todo el país. Palestina era la tierra de los filisteos. Estas personas tenían un excelente desarrollo físico y entre ellos había personas de estatura inusual. Había gigantes en sus ciudades. Goliat de Gat es el más familiar para nosotros por su encuentro con David, pero había muchos otros. Eran, además, una raza muy guerrera. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto a la tierra prometida, los 5 señores de los filisteos iban a ser destruidos y los israelitas iban a tomar sus ciudades. Pero no fueron destruidos ni sus ciudades capturadas, porque los israelitas no tenían suficiente fe y los filisteos eran hombres valientes y tenazmente defendieron su país. Incluso llegaron a ser los opresores de Israel y, convirtiéndose en una nación grande y poderosa, tuvieron a los hebreos en sujeción durante muchos años. Incluso cuando Israel era fuerte y sometió a Filistea a tributo, los filisteos constantemente se rebelaron y hostigaron a los israelitas. Siempre estuvieron en contra de Dios y del pueblo de Dios, y aunque Jehová esperó largo y pacientemente para que tuvieran tiempo para el arrepentimiento, no se arrepintieron. Cuando se dio esta profecía, su copa estaba llena. Habían pecado tanto contra Dios que, por fin, llegó el día de su condenación y el profeta Sofonías, en el nombre de Dios, les dijo: la palabra del Señor está contra ustedes. No sé si alguien más estaba en contra de ellos. Eran un pueblo que no temía a nadie y, durante muchos años, cuando eran atacados, primero por uno y luego por otro, se defendían. Tenían ciudades fuertemente cercadas, algunas de las cuales permanecieron, después del tiempo de Cristo, incluso en la era de los cruzados, de modo que no tenían razón para temer a las otras naciones de la tierra. Podían mantener sus derechos contra todos los intrusos y parecía que nunca serían movidos. Pero la prosperidad es a menudo engañosa. Su seguridad imaginaria era solo como una fina costra sobre un lecho de lava, y el volcán yacía debajo, listo para estallar en cualquier momento. Tenían un motivo abrumador de temor, aunque no lo sabían. Podían conquistar todas las naciones, pero un enemigo marchaba sobre ellos, contra el cual lucharían en vano. Cuando el profeta entregó el mensaje: la palabra del Señor está contra vosotros, hizo sonar el toque de campana de su perdición. ¿Qué adversario es esto, la palabra del Señor? Este enemigo es más poderoso que Egipto, o Asiria, o cualquiera de las tribus de los hombres sobre la faz de la tierra. Es más terrible, también, que la voz de la tormenta. Muchas veces el Señor había dispersado hacia los que se oponían a él. Jehová también tronó en los cielos, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Sí, envió sus flechas y los dispersó, y lanzó un relámpago y los desbarató. Los que tienen la palabra del Señor contra ellos tienen un enemigo que temer más terrible que la más temible convulsión de la naturaleza, más terrible que el simún del desierto, el siroco de la llanura, o el euroclidan del mar. El profeta no intenta mostrar a los filisteos con qué instrumentos Dios los haría pedazos, ya sea por la plaga, el hambre, la pestilencia o la guerra. Él simplemente dice: la palabra del Señor está contra ti. Es suficiente. Él establece la causa, los efectos seguramente seguirán. Hoy, como resultado de la guerra mencionada en mi texto, Filistea es arrasada y sus ciudades destruidas. Gaza y Ecrón, Asdod y Ascalón han perecido por el juicio de Dios. No tengo tiempo para darles la evidencia de los viajeros para probar que la profecía contra ellos se ha cumplido la mismísima letra.
donde parecía que había fallado, solo ha habido un cumplimiento más completo de la sentencia contra los enemigos del Señor. Sin embargo, mi negocio principal en este momento no es con los filisteos. La palabra de Dios está en contra de muchas otras personas además de ellos y voy a tratar de hablarles a algunos de ellos con palabras de advertencia solemne. Mi mensaje para muchos debe ser: la palabra del Señor está contra ti. Oh, que Dios me ayude, por así decirlo, a que tu vida sea cambiada y que la palabra de Dios ya no esté contra ti. Escuchen, pues, esta palabra, ustedes que viven en pecado, ustedes que rechazan al Salvador, ustedes que demoran el tiempo del arrepentimiento, ustedes que se han descarriado, ustedes que se oponen al Evangelio. La palabra del Señor es contra ti. Quisiera tomar a algún hombre que se encuentre en esta terrible condición de rebelión contra Dios y tomarlo de la mano mientras le dirijo, en forma bondadosa, amistosa y fraterna, esta solemne palabra de advertencia. La palabra del Señor está contra ti. Primero, simplemente estableceré el hecho general de que es así. La palabra del Señor está realmente en contra de muchos hombres y mujeres. En segundo lugar, me esforzaré por dejar en claro que si vives con la palabra del Señor en tu contra, es algo muy terrible. Y, en tercer lugar, si está despierto para ver su peligro, trataré de exponerle lo que se puede hacer al respecto. Y, primero, con respecto a muchas personas, mi texto es literalmente cierto: la palabra del Señor está contra ti. Es tan seguro y tan tristemente como podemos decir, hoy, que la ley de Inglaterra está en contra de algunas personas en Inglaterra, podemos afirmar que la palabra del Señor está en contra de muchos de los habitantes de la tierra. La palabra del Señor no cambiará, no puede cambiar, y allí está, dando testimonio contra muchos que, a su debido tiempo, a menos que se hagan partícipes de la gracia del Señor Jesús, serán abrumados y destruidos sin remedio. Estoy bastante seguro de que, la palabra del Señor, está en contra de algunos de ustedes, porque están en contra de la palabra del Señor. Hay una guerra entre tú y este libro maravilloso. No disfrutas con su lectura, no, quizás, incluso has llegado a odiarlo. Usted se opone, posiblemente hasta desearía que no existiera la Biblia. Tal vez usted ha estado absorbiendo teorías de la inspiración que hacen que prácticamente no sea una Biblia, destronándola de su posición legítima como una guía completa y autorizada en todos los asuntos de fe y práctica. Si no lo aceptas como tal, estás en contra. Si esto es cierto de ti, me temo que es porque no entiendes la Biblia. La palabra de Dios lleva en sí misma la evidencia de su verdad. Enseña a hombres que no están encerrados en prejuicios. Ilumina a los que abren los ojos para ver. No puedes estar en contra a menos que tengas una clara sospecha de que está en tu contra. El hecho es que la Biblia no te agrada, no te permite pecar con impunidad, te presenta un camino de salvación que no complace tu orgullo ni halaga tu intelecto. Por lo tanto, no te gusta el libro. La palabra del Señor está contra ti. Ahora, estén seguros de esto, que si están en contra de la palabra del Señor, es porque la palabra del Señor está en contra de ustedes. Una vez más, estoy seguro de que la Biblia está en tu contra, porque no te importa leerla. Su conciencia estará conmigo cuando exhorte esta razón, porque muchos de ustedes saben bien que tienen un extraño disgusto por la Biblia. ¿Puede decirme por qué, en algunos países, los romanistas tienen prohibido leer las Escrituras? ¿Por qué los sacerdotes o sus emisarios quitan al pueblo las Biblias que los libreros han esparcido? La razón debe buscarse en las falsas enseñanzas y las observancias supersticiosas de la Iglesia de Roma. Si entras a una tienda a comprar un artículo y lo primero que hace el hombre es bajar el gas o apagar la vela, te dices, me va a vender malas cosas y no quiere que tenga demasiada luz para que no lo descubra. La razón por la que el sacerdote de la Iglesia Católica está en contra de la Biblia es porque la Biblia está en su contra. Ahora es así contigo, leerías el libro de buena gana si estuvieras de acuerdo con él, pero debido a que es demasiado veraz, demasiado fiel y expone demasiado tus faltas, por lo tanto no te gusta y no lo lees. ¿Cuánto tiempo hace que algunos de ustedes no han leído siquiera un capítulo de las Escrituras? ¿Cuánto tiempo hace que no has pensado en un texto lleno de gracia? Oh, mis queridos amigos, si los sondeo, si insisto en este asunto sobre algunos de ustedes, será bastante claro que la palabra de Dios está en contra de ti, para ti, tú mismo, sabes que es y, por tanto, no lo lees. No querrás ser atormentado por eso. Condena tus pecados, perturba su falsa seguridad, te roba tu sueño en el mal. La palabra del Señor está contra ti, tu descuido de la palabra muestra que esto es cierto. Y verdaderamente la palabra del Señor debe estar en tu contra, porque debe estar en contra del pecado y te deleitas en el pecado. Si vives en pecado y amas el pecado, debería Dios enviarte un libro para apaciguar tu conciencia en tal estado.
Si lo que es injusto, destemplado y profano está oculto en tu corazón y se practica en tu vida, esperarías que el Espíritu Santo escribiera un libro para ayudarte de esa manera. Es una blasfemia pensar que podría ser así. A lo largo del libro el pecado es condenado uniforme y universalmente, desde el día en que Adán fue expulsado del jardín a causa de su transgresión, hasta que el diluvio vino sobre el hombre culpable porque todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En el Sinaí se proclamó la misma verdad. Esta fue la carga de los mensajes de los profetas. La palabra de Dios siempre está en contra del pecado y muchas veces se da la advertencia. El alma que peque, esa morirá. Si eres un pecador sumergido en el pecado, puedes estar seguro de que este libro está en tu contra y debería estar en tu contra. No podrías desear que fuera de otra manera si eres una persona de mente recta. Dirás, sea lo que sea, no quiero que se altere la Biblia para que se adapte a mi vida impía, ni quiero que la Sagrada Escritura me favorezca en una mala búsqueda. Este libro debe estar en contra de algunos de ustedes porque han rechazado a Cristo. Dios ha dado a su amado Hijo a morir para salvar a los hombres. Él ha señalado que el único camino de salvación es a través de la fe en la sangre preciosa de Cristo. Si no tendrá la forma señalada, si rehusas al Salvador ordenado, este libro bien puede pelear contigo, porque tú peleas con Dios. ¿Qué? ¿La sangre de su amado Hijo dada para redimir y aún así la rechazas? ¿La misericordia se vistió de carmesí para salvarte y sin embargo huyes de ella? ¿Amor encarnado en un Salvador sangrante y sin embargo lo desprecias? Tal vez te imagines que eres lo suficientemente bueno para ser salvo sin Cristo, pero qué infame orgullo es este de parte de un pobre gusano pecador del polvo. Tal vez toda tu confianza esté en tus propias buenas obras y esperes que sean suficientes sin la sangre del Calvario. Esa es una arrogancia presuntuosa y una vana presunción para un hombre que nació en el pecado y fue formado en la iniquidad. Verdaderamente, la palabra del Señor no puede ponerse de tu lado. Si se da para revelar a Cristo como el Salvador de los hombres, no puede tomar parte del que rechaza a ese Salvador, menosprecia la sangre de Cristo y desprecia el Espíritu de gracia. Oh, mi querido amigo, cuando leía la Biblia y aún no había mirado a Cristo, qué severamente me hablaba. Tenía una mirada enojada, me amenazó, parecía sacar una espada afilada y clavarla en mi corazón. Bendigo a la Biblia por ser severa con mi incredulidad. Fue la herida de un amigo lo que me dio. Cuando fui herido, acudí a Cristo para curarme. Si la palabra de Dios no estuviera en tu contra en tu rechazo de Cristo, no podría ser la palabra de Dios y, si no supieras que está en tu contra, sería algo infeliz para ti ser mecido en la cuna de la incredulidad y permitió permanecer lejos de Dios sin previo aviso. Hasta que crea en Cristo, esté seguro de esto, la palabra del Señor está contra usted. Aunque no leas la palabra de Dios y descubras que está en tu contra, tu conciencia te dice que así debe ser. Muchos hombres y mujeres que están sentados aquí, si tan solo comenzaran a pensar, dirían, debo estar equivocado. El libro de Dios, que es la verdad misma, debe estar en mi contra. Los hombres no permitirán que la conciencia hable, pero si lo hacen, pronto dará testimonio en la misma línea que la propia palabra de Dios, porque no pueden fácilmente hacer de su conciencia un falso testigo. Hay algunos que predican, hoy, que todos los hombres serán salvos, ya sea que crean en Cristo o no. Recuerdo lo que cierto oyente le dijo a un ministro que predicaba esa doctrina. Señor, si lo que has predicado hoy es verdad, no te necesitamos. De hecho, no necesitamos ningún ministro en absoluto, podemos vivir bien sin uno. Y si lo que has predicado no es verdad, no te necesitamos. Así que, en cualquier caso, no tenemos necesidad de tus ministerios. El oyente sabía que lo que el ministro había predicado no era la verdad de Dios, la conciencia confirmaba las declaraciones de la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios sería cierta, ya sea que la conciencia la confirme o no, pero la conciencia les dice a los hombres que no puede ser lo mismo con los malvados que con los justos, no puede ser lo mismo con los que rechazan al Salvador que con los que lo aceptan. No puede silenciar esa voz dentro del corazón. Un ministro unitario que predicaba esa salvaje doctrina de la salvación universal que es tan popular ahora, una vez conoció a un predicador bautista anticuado que no era un hombre bien educado, pero que tenía una congregación atestada, mientras que su erudito amigo tenía solo una docena o dos para escucharlo hablar con elocuencia. El unitario dijo, no puedo entender cómo es que hay tanta diferencia en nuestras congregaciones, ustedes reciben tantos para escucharlos, y yo recibo tan pocos. Predico una doctrina muy agradable. Le digo a la gente que todo estará bien con todos ellos al fin. No los inquieto con ninguna doctrina de arrepentimiento, fe y expiación, y, sin embargo, no vendrán a oírme. Predicas una doctrina muy aburrida y le dices a la gente que, a menos que se arrepientan,
perecerán y serán arrojados al infierno, y sin embargo, se aglomeran en tu lugar para escucharte. ¿Cómo es eso? Bueno, dijo el anciano, creo que sí, amigo mío, porque tienen una aguda sospecha de que lo que digo es verdad, y que lo que dices no es verdad. Ahí dio en el clavo. La conciencia de los hombres les pide que desconfíen de la palabra que les dice que no habrá diferencia entre los justos y los malvados. Dios de alguna manera ha escrito en el corazón del hombre este juicio. El pecado debe ser castigado. No puede ser lo mismo con los piadosos y los impíos al final. Escucha esa voz de tu conciencia. Escúchalo y te dirá que la palabra del Señor está contra ti. Una cosa más. Ustedes que viven en pecado y no tendrán un Salvador pueden estar seguros de que la palabra del Señor está contra ustedes. Tus esfuerzos por endurecer tu corazón lo prueban. La lucha que tenéis que hacer para que todo quede quieto dentro de vuestro propio seno no deja lugar a dudas de que la palabra del Señor está contra vosotros. A veces, cuando te hablan de tu alma, no te gusta. Te sientes irritable, haces alguna broma, o pronuncias alguna blasfemia, o repites alguna vieja calumnia desgastada para endurecerte y rechazar la palabra de Dios. Y cuando llegas a casa te tomas todo tu tiempo para apagar las chispas que el Evangelio ha encendido en tu corazón. Estás muy ocupado tratando de acabar con ellos, porque sabes que tienes algo inflamable en tu alma, y tienes miedo de que haya un fuego dentro. Si no pensaras que la palabra de Dios está en tu contra, no tendrías que hacer un esfuerzo tan vigoroso para evitar que tenga el debido efecto en tu mente. O, que cedieras, joven. O, que dejaras que la palabra de Dios hiciera su voluntad contigo, jovencita. O, todos ustedes de quienes es verdad, la palabra del Señor está contra ustedes, oro para que permitan que los rompa en pedazos, los hiera, los mate y luego los devuelva a la vida y los sane. 2. En segundo lugar, quiero decir que si la palabra del Señor está contra ustedes, es una cosa muy terrible. Cuando la palabra de Faraón estuvo en contra de los israelitas, sufrieron una cruel servidumbre, pero la palabra del Señor fue más fuerte que la palabra del poderoso déspota, y cuando él habló por medio de Moisés y Aarón, su pueblo fue liberado. Cuando la palabra del rey Saúl fue contra David, fue cazado como una perdiz en las montañas. Pero la palabra del Señor le fue confirmada y fue librado de la mano de su enemigo y, por fin, sentado en el trono. Cuando la palabra de Nabucodonosor fue contra los 3 jóvenes hebreos, fueron arrojados al horno de fuego ardiendo, pero el Señor los libró, como también libró a Daniel cuando la palabra de Darío fue contra él. Pero cuando la palabra del Señor está contra vosotros, su juicio es más temible que la esclavitud de Egipto, más temible que el horno de fuego o el foso de los leones, porque no hay quien os pueda librar de la poder del Señor, cuya palabra ha salido contra vosotros. Si este es tu caso, realmente estás en un estado terrible. Si la palabra del Señor está contra ti, tienes un gran motivo para temblar, porque no puede ser sobornada. Muchos hombres ricos han escapado al castigo que merecían porque han usado su plata y su oro juiciosamente. No se puede hacer tan fácilmente, ahora, en este país, como solía ser, aunque todavía hay un regalo que ciega los ojos y muchos hombres de posición han escapado a sus desiertos debido a su riqueza. Pero no puedes sobornar la palabra de Dios, aunque hay algunos que parecen tratar de hacerlo. Viven toda una vida independientemente de Dios y de su palabra, amasando dinero por medios justos o sucios, y luego, cuando ya no pueden usarlo más, lo dejan para algún propósito religioso con la esperanza de merecer así el favor de Dios, ocupándose de todo. Mientras que, en general, tienen su propio nombre asociado de forma duradera con el regalo. Pero no hay nada que puedas dar que sea tomado por la palabra del Señor como pago por tu maldad. Hablará y cumplirá su propósito a pesar de todos sus sobornos. Si la palabra del Señor está contra ti, es posible que te desanimes al recordar que nunca cambiará. No puedes, de ninguna manera, mientras seas lo que eres, hacer que deje de estar en tu contra. Si un hombre está en mi contra, hoy, puede ser mi amigo mañana. El viento no siempre sopla desde la misma dirección. Las mareas que fluyen también bajarán, pero la palabra de Dios nunca cambia. De eternidad en eternidad nunca se aparta ni un centímetro del camino recto. Si permaneces igual y esa palabra está en tu contra, estará en tu contra en la vida y en la muerte, en tu contra en el día del juicio, y en tu contra por toda la eternidad. Oh, mi querido lector, es una cosa terrible tener esta inmutable e inmutable palabra de Dios contra ti. Es una posición terrible, de nuevo, tener la palabra del Señor contra ti porque no se puede escapar. Puede escapar del mandato de la reina volando al continente. Puede eludir una orden de arresto huyendo a ciertos países. Intenta, aunque apenas sé a dónde puedes ir ahora, pero ¿cómo puedes escapar de la palabra de Dios? Esa palabra cambió el caos en orden.
Esa palabra entró en la espesa oscuridad y hubo luz. Él habló, y fue hecho. La palabra del Señor puede entrar en tu dormitorio. Si viajas hasta los confines de la tierra, la palabra de Dios puede encontrarte, aunque nunca la leas. Puede alcanzarte incluso si te vuelves un infiel 7 veces mayor. No puedes cambiar la amenaza descreyéndola, ni escapar de la venganza profesando que no existe tal cosa. Las palabras del salmista sobre la omnipresencia de Dios se aplican también a la palabra del Señor. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si hago mi cama en el infierno, he aquí, allí estás. Si tomo las alas de la mañana y habito en los confines del mar, aún allí me guiarán tus manos, y me asirá tu diestra. La palabra del Señor está en todas partes, no se puede escapar. Además, es una cosa terrible tener la palabra del Señor contra ti, porque no se puede resistir. Si un hombre está en tu contra, puedes pelear con él. Puedes oponer fuerza a fuerza y astucia a astucia, pero si la palabra del Señor está contra ti, ¿qué poder tienes? Por su palabra fueron hechos los cielos. Por su palabra los cielos y la tierra pasarán y serán disueltos. ¿Cómo se puede luchar contra la palabra de Dios? Faraón también podría pelear con las plagas que Jehová envió sobre él. La palabra de Dios es demasiado fuerte para ti. Ay del que pleitea con su hacedor. Luche el tiesto con los tiestos de la tierra, pero no luchéis con aquel que tiene todo el poder y cuya palabra es rápida y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, penetrando hasta partir el alma y el alma. Espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y dicen los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahora déjame hablarte muy solemnemente. Si la palabra del Señor está contra ti, ¿en qué estado debes estar? Porque Dios es amor y Él no dirá una palabra contra un hombre si Él puede evitarlo. Dios es misericordioso, tierno, amoroso, y cuando Dios mismo tiene que estar en contra de un hombre, la condición del corazón de ese hombre debe ser algo muy terrible, su estado de vida debe ser tan depravado como para exigir que el amor dé lugar a la justicia. Pues, este libro de Dios fue escrito para los pecadores, escrito para alegrar los corazones penitentes, y si está en tu contra, ¿en qué estado debes estar? Aquí hay comida preparada para un inválido. Si no puedes comerla, si te revuelve el estómago, ¿qué enfermo debes estar? Si la medicina se convierte en veneno, si lo dulce es ácido, si la luz de Dios, en sí misma, es oscuridad para ti, oh, desdichado loco, ciertamente has llegado a una mala situación. Dios tenga misericordia de ti. Si la palabra de Dios está en tu contra, estás en un estado terrible. No solo es cierto, sino que en qué triste estado pronto estarás. Lo creas o no, pronto estarás muerto y, muriendo, pasarás a otro mundo. Y estando allí, vendrás al tribunal para ser juzgado por las cosas hechas en el cuerpo. Necesitaréis testigos a vuestro favor y este libro será llamado a dar su testimonio. ¿Qué dirá de ti? Si el libro pudiera hablar, diría, gran Dios, nunca me leyó. Doy testimonio de su descuido de ti, porque nunca me leyó. Y muchos textos de las Escrituras se levantarían en ese último día y dirían, yo fui predicado a él. Su madre me citó para él. Su hermana escribió esto en una carta. Un amigo le envió este versículo y le rogó que lo tomara en serio, pero no hizo caso a ninguno de ellos. Si la palabra del Señor está contra ti, la ley de Dios dirá, Él me conoció y me quebrantó. El Evangelio dirá, Él me conoció y me rechazó. La Biblia misma dirá, Él entendió algo de mí, pero se burló de mí. Será difícil para un hombre que tiene tal testimonio en su contra ante el tribunal del gran juez. Déjame tener la Biblia de mi lado y sin miedo me enfrentaré al mundo entero. Pero si la Biblia está en mi contra, debo ser conquistado. Si está en mi contra en el último día, debo quedarme sin palabras. Aquel a quien la palabra condena tiene el anticipo de esa condenación final que será suya en el estado siguiente a menos que, por la gracia soberana, se vea obligado a volverse a Dios antes de que sea demasiado tarde. No puedo hablar como lo haría sobre este terrible tema, pero estoy tratando de suplicarte desde mi alma. Oh, que Dios el Espíritu Santo enviara a casa la palabra de Dios a muchos. Recuerden, mis queridos oyentes, no hay una sola palabra desperdiciada en este libro. Cualquier cosa que Dios diga que les sucederá a los impíos, les sucederá a ellos. El juicio es una obra extraña de Dios, pero lo que Él amenaza, ciertamente lo llevará a cabo. Qué terrible será cuando se cumplan las amenazas de su palabra. Vea, incluso en el versículo del que se toma nuestro texto, un atisbo de lo que puede significar. Primero, hay aflicción, ay de los habitantes de la costa del mar. Luego está la destrucción, aún te destruiré. Cuando la aflicción haya pasado, habrá destrucción total, no quedará morador. Oh, el ay de tener la palabra del Señor contra ti.
He aquí, de nuevo, cómo aquellas ciudades que Cristo habría bendecido tanto fueron malditas cuando rechazaron su mensaje. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Capernaum! Estos ayes repetidos suenan como un toque fúnebre. Hoy esas ciudades están totalmente arrasadas porque la palabra del Señor estaba en contra de ellas. Aprende también, de la historia de Jerusalén, cuán ciertamente se cumple la palabra del Señor contra un hombre o contra una ciudad. Cristo fue rechazado por el pueblo de Jerusalén, por lo que no es de extrañar que, cuando se acercó, miró la ciudad y lloró sobre ella, porque sabía qué terrible destino le esperaba a la capital culpable. Bien podría aquel hombre demente, de quien nos habla Josefo, ir por las calles de la ciudad, cuando estaba siendo sitiada por Tito, y gritar en tonos de horror: ¡ay, ay de Jerusalén! Tenga la seguridad de que el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquellos que obedecen su palabra serán bendecidos para siempre, pero aquellos que tienen la palabra del Señor en contra de ellos serán castigados con destrucción eterna de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. A veces me han acusado de imaginarme la ira venidera de una manera demasiado horrible, pero nunca la he descrito con más severidad que Cristo mismo. Fueron sus labios tiernos los que declararon: irán estos al castigo eterno. Fue él quien habló de un lugar, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Fue él quien pronunció las palabras más terribles acerca de la ira venidera. Os ruego que no queráis saber, en vuestra propia experiencia, todo lo que puede significar la ira venidera. Huye de él, busca más bien lo que significa la salvación, y que Dios te ayude a obtenerla ahora mismo. Si me dirijo a cualquier persona que siente que la palabra de Dios está en su contra, le suplico y le conjuro que no descanse más en esa condición. Si tienes una disputa con la palabra de Dios, estás equivocado. La palabra de Dios no puede estar en error. Si la palabra de Dios os ofende, debéis ofenderos o, mejor dicho, habéis ofendido contra ella. Nunca te pedirá perdón. Debes pedirle perdón o, mejor dicho, buscar el perdón del Señor cuya palabra está en tu contra, y quien es el mismo también en tu contra. ¿No dije en verdad que cuando la palabra del Señor está contra ti, es una cosa terrible? Si esa es su posición, que pronto cambie. Tercero, ahora llego a mi tercer y último punto. Si es verdad que la palabra del Señor está contra ti, y que es terrible estar en tal estado, ¿qué se puede hacer al resultado? ¿Hay alguna vía de escape, algún resquicio por el que pueda venir la liberación? Si la palabra de Dios no puede ser sobornada, cambiada, escapada o resistida, ¿qué debemos hacer, ya que no podemos sentarnos tranquilamente bajo la maldición de Dios? Creo que lo primero que hay que hacer, si quieres escapar de esta terrible posición, es confesar que estás equivocado. Hay un escrito en su contra. Te has escapado de eso. Ven a casa, someterse a la corte, estar dispuesto a ser puesto bajo arresto. No hay otro camino correcto. Conocí a uno que, acusado de malversación de fondos, huyó del país. Todavía tiene que mantenerse alejado. Si se hubiera sometido a cualquier castigo que pudiera haberle sobrevenido, lo habría pasado hace mucho tiempo. Pero ahora todavía permanece bajo la censura de la ley y no puede regresar. Ahora, tú que huyes de Dios, vuelve a casa de inmediato. Pecador, contra quien el Señor ha emitido su orden, entrégate al oficial de la justicia divina en este momento. No necesitas moverte de tu posición actual, sino justo donde estás, susurra humildemente en tu corazón: Señor, soy culpable. Me someto a tu palabra. Todo lo que dice tu palabra, es verdad, y ya no pelearé más contra eso. Pero aquí, inclinando mi cabeza, confieso que el mal está conmigo, no con tu palabra. Lo confieso. ¿Has hecho esta confesión? Entonces está bien, porque si la palabra del Señor está contra ti, tu única esperanza está en ponerte del lado de la palabra del Señor y contra ti mismo. Pero cuando un hombre se entrega a la justicia, es el siguiente en ser juzgado. Si la palabra del Señor está contra ti en tu posición presente, en tu carácter presente y debes cambiar tu posición. Ven, entonces, y escapa de la hostilidad de la palabra del Señor cambiando tu actitud hacia ella. Si has amado el pecado, arrepiéntete y odíalo. Que Dios el Espíritu Santo obre en ti el aborrecimiento de las cosas malas que la palabra condena, porque cuando ya no seas un amante del pecado, sino un aborrecedor del pecado, la palabra que estaba en tu contra será por ti. Dios no tiene rayos para los que aborrecen sus pecados. Si tu alma y tu pecado están divorciados, tu alma y tu misericordia pueden casarse, pero no de otra manera. Cuando renuncies a tu pecado, Dios renunciará a su juicio contra ti. Si no te vuelves, Él afilará su espada, pero si te vuelves, Él envainará esa espada y te hablará cómodamente.
Otro cambio debe tener lugar. Ya no debes permanecer en ti mismo, sino en otro. La palabra del Señor está en tu contra, pero ¿qué pasaría si pudieras cambiar de lugar con otro, de cuyo lado está la palabra del Señor, y en quien podrías estar legal y correctamente? ¿Qué pasaría si Cristo estuviera en tu lugar y tú deberías estar en el lugar de Cristo? Entonces esta palabra no te condenaría, sino que te absolvería. Y más que eso, te defendería contra todos tus adversarios. He aquí un milagro de misericordia. Cristo Jesús, el inocente Hijo de Dios, muere por los pecadores hijos de los hombres, para que sean cubierto con su justicia y aceptado en su nombre. Esta es la médula y la médula del Evangelio. Estoy en el lugar de Cristo porque Él estuvo en el mío. La ley no puede estar en contra de Él, porque Él la cumplió y la hizo honorable. La palabra del Señor no puede ser contra Él, ya que Él la escondió en su corazón, para no pecar contra Dios. Y si llego a estar en Él, donde está escondida la palabra, ya no puede estar contra mí. Confundido, Señor, envuelvo mi rostro, y cuelgo mi cabeza culpable. Avergonzado de todos mis malos caminos, la vida odiosa que he llevado. Me rindo, por poderoso amor subyugado. ¿Quién puede resistirse a sus encantos? Y arrojarme, perseguido por la ira, en los brazos de mi Salvador. Permíteme decirte además, que si hasta ahora has tenido la palabra del Señor en tu contra, ten mucho cuidado de estar bien con la palabra. Al buscar la salvación, evita, sobre todo, una salvación fingida. Cuando un hombre tiene una llaga grave, es una maldad dejar que sane con carne orgullosa en ella. Cubrir una herida puede ser crear 7 peligros en lugar de uno. Acérquese a la palabra de Dios y búsquese a sí mismo. Usa las lanzas, toma la sonda, examina la profundidad de tu herida y llaga. Que tu oración sea: oh Dios, que nunca me consuele aparte de tu palabra. Que no tenga ningún fundamento aparte de Cristo sobre el cual edificar. Que nunca piense que soy salvo a menos que Cristo sea mi Salvador. Mi querido oyente, sería mejor pasar hambre que comer carne envenenada. Y sería mejor para ti estar desesperado que obtener un consuelo que no brota de la palabra de Dios. Si cree que es salvo y, sin embargo, encuentra que la palabra del Señor está contra usted, puede estar seguro de que no es salvo y debe apresurarse a desechar su falsa confianza lo más rápido posible. Nunca puedes ser salvo a menos que estés bien con la palabra de Dios. Este es el juez que pone fin a la lucha, donde fallan el ingenio y la razón. Mi guía para la vida eterna a través de todo este valle sombrío. Una cosa más y lo he hecho. Si tener la palabra de Dios contra ti es una calamidad abrumadora, qué felices son los que tienen la palabra del Señor con ellos. He oído hablar de 2 romanistas, un hombre y su esposa, que compraron su primera copia de las Escrituras. El hombre comenzó a leerlo y, una noche, mientras estaba sentado junto al fuego con el libro abierto, dijo: esposa, si este libro es correcto, nosotros estamos equivocados. Continuó leyendo y unos días después dijo: esposa, si este libro es correcto, estamos perdidos. Más deseoso ahora que nunca de ver cuál era la palabra del Señor, estudió el libro hasta que, una noche, exclamó gozosamente: esposa, si este libro es verdadero, somos salvos. La misma palabra que les mostró que estaban deshechos, reveló también el Evangelio de la salvación. Esta es la gloria de la palabra de Dios. Está contra nosotros hasta que nos saca de nuestros pecados y luego descubrimos que la muerte se convierte en la puerta de la vida para nuestras almas, y la palabra de Dios está de nuestro lado. La misma palabra que revela los terrores del Señor, también dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Creo en el Hijo de Dios como mi Salvador, por lo tanto, tengo vida eterna. La palabra del Señor ahora es para mí y asegura mi liberación. Dice además: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando leo esto, mi corazón canta de gozo, porque la palabra de Dios que estaba en mi contra, ahora me justifica. De nuevo dice: el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Como tiemblo porque está escrito: el que no creyere, será condenado. Me gozo porque la misma palabra dice: el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Yo creo, y he sido bautizado, por lo tanto, soy salvo. Si tiene la palabra de Dios para usted, no necesita otro abogado. Incluso su propia conciencia puede ser anulada legalmente por la palabra del Señor. Si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Esta es la suma de todo el asunto. Ven tal como eres y confía en Cristo como tu Salvador. Deja tu pecado y busca la santidad. Acabad con vuestra obstinación y buscad la mente mansa y humilde que había en el varón de dolores. En una palabra, ven y acuéstate a los pies de Jesús y levanta tus ojos llorosos hacia su mirada amorosa, y di:
Un gusano culpable, débil e indefenso, en tus amables brazos caigo. Sé tú mi fuerza y mi justicia, mi Jesús y mi todo. Confía en Cristo, confía en Él ahora, confía solo en Él, confía en Él completamente, confía en Él para siempre y serás eternamente salvo. Tan seguro como que la Biblia es cierta, usted está salvo por el tiempo y por la eternidad si cree en Jesús. Dios bendiga esta débil palabra mía. He procurado predicar fielmente la palabra de Dios, para que en el día del juicio esté limpio de la sangre de todos los hombres. No se me preguntará, entonces, si hablé con elocuencia, o si tuve energía de mente o poder de voz, pero se me preguntará si les advertí que escaparan del pecado y buscaran al Salvador. Y eso, por la gracia de Dios, lo he hecho al máximo de mi poder. Ojalá supiera cómo persuadir a los hombres para que busquen al Señor. O, que pudiera aprender el arte de leer los corazones de los hombres. ¿Qué quieres con buenos discursos? Escape por sus vidas. ¿Qué quieres con frases pulidas y puntos redondeados? Echa mano de la vida eterna. Arrepentirse, cree en el Evangelio y sé salvo. Oh Dios, Espíritu Santo, guía a los hombres a esta bendita decisión en este mismo momento, por amor al Señor Jesucristo. Amén. Porción de la Escritura leída antes del sermón, Jeremías 26. Carta del Señor, Spurgeon. Amados lectores, este sermón fue predicado con gran ansiedad por las almas de aquellos que lo escuchaban. Y ahora que sale de la imprenta, elevo de nuevo mi corazón a Dios con la oración para que despierte a muchos que duermen en la indiferencia. Los lectores creyentes me complacerán mucho si colocan sus copias en el camino de las personas por cuya salvación están suplicando a Dios. Puede ser que el Señor aproveche este discurso para el fin que tanto anhelan. Mis sábados silenciosos engendran en mí una gran hambre por la salvación de aquellos a quienes solo puedo hablar a través de la prensa. Oh, que mi Señor me honrara haciéndome fecundo en este invierno de mi debilidad. Tengo una palabra para esta temporada que no debo olvidar. La Navidad está cerca, nuestros niños huérfanos deben tener su fiesta, aunque yo no puedo tener la dicha de presidirla. Mis amables amigos recordarán a mi familia de 500 personas, mantendrán los fondos generales y agregarán algún pequeño obsequio para los niños y niñas. Estoy enviando una carta de Navidad a todos los suscriptores cuyos nombres tenemos en nuestra lista, pero como podemos perder algunos, que no se sientan excluidos. Los invito a que consideren cuidadosamente el asunto. Diríjase al secretario, Stock, Pozo Orfanato, Clapham Road, Londres, y así gratificar. Tu viejo amigo. C. H. Spurgeon. Mentone, 12 de diciembre de 1891. El hermano Spurgeon fue a casa con el Cristo que tanto amaba el 31 de enero de 1892.